Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plebis suae. Et erexit cornu salutis nobis in domo David pueris sui. El Santo Sepulcro de Andes llegó desde Barcelona y llegó a Andes. Cuando llegó, hay toda esa descripción de cómo se vino desde Europa, cómo llegó a Colombia, cómo entra hasta estas montañas, porque no había carretera. Era a lomo de los coteros que lo podían traer y lo trajeron hasta acá. Tenemos que empezar que para Andes es una joya, ¿sí? Y para la cultura, porque es una obra de arte que tiene ya sus muchos años, que llegó equivocadamente a Andes en la historia que tenemos. Yo cuento lo que nos transmitió mi papá, que le tocó la entrada del Santo Sepulcro. Pues, el Santo Sepulcro fue conseguido por don Enrique González, que era de una familia adinerada que vivía en el Parque de Andes. O sea, en la casa era con el local comercial de ellos. Y que yo me acuerde de los nombres eran don Enrique González, don Epitacio González y don Alfredito González. Este señor viajó a una excursión a Europa y llegando a Barcelona tuvo la idea de comprar un sepulcro para Andes. Fue a la fábrica, lo miró y había que a él le gustaban y que si acomodaban a su presupuesto había uno, porque el otro era demasiado lujoso. Y él compró el que se ajustaba a su presupuesto. A ver, el bisabuelo mío nació en Andes en el año 1854, se casó con Leonor Restrepo, viuda en 1910. Él era concejal del municipio desde el año 1900. En el año 1914 le dio por construir el Teatro Minerva. Y como él enviudó en 1910, se retiró como de todas esas actividades públicas y se fue de paseo para Europa. En Europa él compra un Santo Sepulcro y quedaron de enviárselo aquí a Colombia, al municipio de Andes, que esta es una historia pues muy cómica. Y a él lo llama, él se viene y esperar pues que le llegue la encomienda. Y cuando le dijeron que ya estaba en Bolombolo, de Bolombolo a Andes no había carretera, no había medios de acceso. Entonces él le tocó conseguir un grupo de personas para que le trajeran esa imagen desde Bolombolo hasta Andes. Cuando la imagen llegó, pues se reunieron el alcalde del momento, el párroco del momento que era Efrén Montoya, él, algunos concejales amigos de él, y se reunieron para mirar el Santo Sepulcro que él había comprado.
Y fue muy cómico porque cuando lo abrieron, la respuesta de él, este no fue el que yo compré, pero me quedo con él. Cuando llegaron el pueblo, un pueblo pequeño, con mucha fe católica, sabían que venía ese elemento, esa belleza de obra que habían adquirido para tenerlo en Andes, y todo el mundo lo esperó. Y lo esperó en el parque, y empezaron a destaparlo, y en la destapar, quitar del guacal, va apareciendo esta belleza de obra. Y estamos hablando hace más de 100 años, a plena luz del día. Y lo único que hicieron fue exclamar, trajeron el más lindo que hayamos podido ver. Y venía en ese viaje muy probablemente otro, porque aquí llegó como el que no era. Lo que yo recuerdo es, yo era muy niña y que era una equivocación. Venían dos santos sepulcros, el de Popayán y el de Andes. Entonces se equivocaron. El de Andes lo dejaron en Popayán y el de Popayán lo trajeron para Andes. Con los días reclamaron el Santo Sepulcro de aquí por la equivocación, porque costaba más. Entonces mi bisabuelo, Juan Bautista Escobar, le contaron lo sucedido y dijo, no, esa belleza no la dejo ir de aquí. Y fue a la casa cural, habló con el párroco y entonces el párroco le dijo que la iglesia no tenía con qué dar ese excedente. Entonces él le dijo, no, yo doy el excedente y el Señor se queda, la urna o el Señor se queda acá con nosotros. Entonces él dio el excedente y la urna se quedó aquí. Con el tiempo, y después de haber preparado toda la ceremonia de procesión del Santo Sepulcro, se dieron a la tarea de guardarlo, de conservarlo y de tenerlo a, digamos, el cuidado de la familia, una de las que más lo quería. Y ahí estuvo mucho tiempo, hasta que con los días llegó alguien de Medellín a reclamarlo porque habían mandado equivocadamente este sepulcro. El que venía para Andes era muy bonito, pero era más sencillo. Y pasó lo que era previsible en un municipio como este. Ya la gente no se lo dejó llevar y se volvió un problema de orden público dentro de la parroquia, dentro del municipio. Y los que vinieron por él tuvieron que terminar aceptando que un señor, Juan Bautista Escobar, diera un excedente para pagar lo que había valido, lo que habían pagado ya y lo que tenía que valer en realidad. Y solo así se pudieron regresar las otras personas, pues no muy contentas, pero como mínimo pues habían hecho ya el ejercicio de que lo puedan dejar porque recuperaban parte del dinero y quedó para Andes y para su historia, siempre con nosotros. A ver, yo de lo que he leído de él, me ha parecido que él era una persona como muy visionaria, a él le gustaban las cosas lindas. Él era una persona que le gustaba mucho la cultura, especialmente la cultura religiosa. Él perteneció en el año 1918, a pesar de los problemas que había de la Iglesia Católica entre liberales y conservadores. Él era un personaje muy liberal y el párroco de la época era un personaje muy conservador, pero él seguía teniendo sus vínculos con la iglesia. Él trataba de que el padre no careciera de cosas interesantes. Esa es una. Y dos, yo lo admiro también demasiado por el cuento de él hace la construcción del Teatro Minerva y alrededor del Teatro Minerva fundó una escuela de artes y oficios, que eso luego con los años terminaron siendo viviendas para algunos de sus nietos. En la parte de atrás del teatro, él fundó el Hotel El Escorial. ¿Por qué creó ese hotel? Para como ayudar en la gente que viniera a Andes tuvieran un lugar donde hospedarse. Y segundo, porque a ese teatro traían artistas muy interesantes y
a pesar de que llegaban a hacer sus obras al teatro, tenían el lugar donde poderse ubicar mientras estuvieran en el proceso. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Que él era un hombre extremadamente negociante, igualmente su papá, eran personas que económicamente uno ha oído hablar que eran muy bien, sí me entiende, y que sus relaciones eran extremadamente buenas con toda la gente de Andes, ¿sí? Entonces yo a él me parece de admirar en esa época hacer esas cosas sin imaginarse que en el futuro eso podía ser tan importante, porque por ejemplo uno oye aquí en Andes gente ya de edad que conoció el Teatro Minerva y hablan bellezas de los eventos que le tocaban. Mi pregunta es, ¿y cómo hacían en ese tiempo tan escasos de tantas cosas? Pero el objetivo era reunir gente para que se entretuviera en sus momentos libres. Uh-huh. El sepulcro fue enviado por barco. El barco llegaba hasta Barranquilla, Santa Marta o Cartagena, una de esas tres ciudades, cogía la ruta del Magdalena, hasta donde hay un puerto que está con el río Cauca, la desembocadura del río Cauca y el río Magdalena, y ahí lo pasan para traerlo hasta Bolombolo. En Bolombolo le hacen saber a Juan Bautista que ya está la encomienda en Bolombolo y él consigue un grupo de personas que se fueran hasta Bolombolo para que lo trajeran. Entonces de Bolombolo hasta Andes lo trajeron en hombros. ¿Cuántos días? Ni idea. Debe haber sido un tiempo bastante largo. Lo pidieron y eso pues tuvo una travesía de meses. Llegó a lomo de mula, como se traía todo porque no había carretera, y lo recibió todo el pueblo de Andes, que cuando eso no era muy numeroso, en la parte del cementerio. Lo trajeron aquí al parque como en procesión, pero en barbacoa, o sea, en lo que hacían los campesinos para traer los enfermos al pueblo, que eran guaduas con unos atravesaños de la misma guadua. Lo trajeron en barbacoa hasta la parroquia. Bueno, el ingreso de Andes, por allá a principios del siglo, era por acá, por esta calle, por la calle Restrepo Escobar, que pasaban ese puentecito y subían esa loma. Pero yo me hago la pregunta, pero posiblemente este era más manejable que todo lo que se encuentre de aquí hasta Bolombolo. Porque obvio que me imagino que ellos andaban por la margen del río San Juan y del río Cauca. Y aquí en Andes esto tan pendiente para llegar. Yo creo que esos hombres llegaron demasiadamente maltratados trayendo esa imagen desde por allá. Ese sepulcro lo tuvieron que traer desde Palomos aquí a Andes al hombro. La gente hasta echando sangre de sus hombros, se lo trajeron, que el recibimiento como que fue impresionante. Cuando el Señor miró el sepulcro, se sorprendió, porque ese lujoso fue el que le mandaron a él, y ese lujoso iba para Popayán. Pero el Señor se reportó, porque era un señor muy bien, se reportó que él no iba a pagar
el transporte a Popayán y que allá había llegado a Andes este sepulcro y que él no lo iba a devolver. Ya cuando recibieron el Santo Sepulcro, llegó la noticia. Entonces el abuelo dijo que ni riesgos, que él no entregaba el Santo Sepulcro. Él dio la plata que había que dar porque este era más caro, y que la iglesia se quedara con él. Como es tradición oral, pudo haber sido que ya transmitiéndola, mi papá que la vivió, la llegada, pudo haber distorsionado alguna cosa y ya yo también distorsionar otro poquito y las cosas van cambiando porque eso tiene la tradición oral, que se va como, en términos comunes, se va como degenerando. De manera que lo que yo puedo contar, lo puede contar otra persona, tal vez en otros términos, o disminuyendo o aumentando aconteceres. Resulta que esa familia, las hijas y los nietos de Juan Bautista Escobar vivían tan pendientes de ese Santo Sepulcro que en el año 1922 empezó la construcción de la iglesia. Y el Santo Sepulcro lo tenían en el altar, expuesto en el altar. La construcción de la iglesia la empezaron por el altar. Entonces una hija de Juan Bautista, que se llama María Enriqueta, habló con el padre y le pidió que no dejara el Santo Sepulcro expuesto en el altar porque le estaba cayendo toda la basura, que si le permitía llevarlo para la casa. Me cuenta Javier Mejía que eso fue en el año 38 que el padre decidió llevarlo para la casa de doña Enriqueta, que es al lado, al costado derecho del parque donde actualmente está el Hotel Don Coís. Allá lo llevaron, lo pusieron en una habitación que tenía ventana para el parque y en algunos momentos empezaban a hacer oraciones al Santo Sepulcro. Entonces, por la ventana y por la casa eso se llenaba de mucha gente. El Señor llegó a la parroquia, a la casa cural, y con los días o el tiempecito, ya la abuela ya quiso que llegara, que lo dejaran en la casa de ella, que es donde es el Roma. Esa casa era de la abuela, y como era una casa tan grande, y una sala inmensa, entonces ella dijo, no, el Señor, la urna entra aquí y entra a la sala y yo la guardo aquí. La guardaron mucho tiempo. Cuando la abuela murió, ya pasó, entonces ya esa casa había que desocuparla. Entonces ya Elisa Escobar, la prima, dijo, no, el Señor entra a mi casa y yo lo sigo guardando. Y ella lo siguió conservando allá. En ese entonces la iglesia no tenía dónde guardarlo porque la urna es grande, es pesada. Entonces una hermana de mi abuelo, Enriqueta Escobar, vivía en una casa muy grande ahí en el marco de la plaza. Allá lo dejaron. Cuando Enriqueta se murió, los que vivíamos en una casa grande éramos, éramos nosotros. Entonces, en ese entonces todavía la iglesia no tenía dónde colocarla. Con nosotros vivió muchísimos años, muchísimos años. Mi mamá lo cuidaba horrible, en mi casa lo restauraron, bueno. Cuando mi mamá se murió
ella me lo encargó mucho a mí, que cuidadito, que lo tenía que cuidar, bueno. Cuando doña Enriqueta murió, ella murió en 1958, la sobrina, doña Elisa Escobar de Uribe, pidió que si se lo dejaban llevar a ella para la casa, y la familia de doña Enriqueta le dijo bien pueda. Entonces lo trajeron donde actualmente está el Banco de la Vivienda. Esa era la casa de doña Elisa. Y ella vivió ahí casi hasta el año... Ella vivió como hasta el 75 y luego se pasó a vivir donde actualmente queda este parqueadero en el parque al lado izquierdo, al lado de Confiar. Ahí lo tuvo, ella muere en el 83, la pregunta de mucha gente es qué va a pasar con el Santo Sepulcro, y Luz Inés Uribe de Lemos dijo, no, él se queda aquí, yo lo voy a seguir cuidando. Pero en el año 93, el presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas lo solicitó el cuidado de ella y hacerse responsable. Luz Inés Uribe lo entregó y lo trajeron para acá, para la Ciudadela Educativa. Aquí estuvo varios años y luego lo pasaron para la iglesia. Ese ha sido el recorrido del Santo Sepulcro. Fueron por él y se lo llevaron para la Casa de la Cultura. Allá lo pusieron en un rinconcito hasta que ya le hicieron allí en la cripta el puesto al Santo Sepulcro. Ya el Santo Sepulcro está donde toda la vida debió de haber estado. Cuando ya ella murió, Luz Inés quedó en esa casa y lo siguió conservando. Cuando ya Luz Inés tuvo que salir de la casa, ya llegó abajo a la sudadera y entonces ya allá quedó un tiempo, no recuerdo qué años. Entonces ya el padre, el José Luis Henao, que era el párroco, entonces ya fue, lo visitó y dijo, no, esta belleza no la dejo aquí. Y en una procesión se subió a la parroquia y ahí quedó, en donde hoy lo vemos. Si cudlucutus es, pero santorum, quia seculos sunt profetarum eius. Salute nes, inimicis nostris, et de manu omnium qui oderunt nos. Ya la casa de Elisa se acabó y lo teníamos que guardar, porque ya nosotros éramos las que organizábamos la procesión. Entonces le pedimos al alcalde que nos lo dejara guardar y nos dio la capilla del Hospital Viejo de Andes como un museo para que lo guardáramos. Pero cuando empezaron a construir, eso se volvió el depósito de los obreros. Allá guardaban la ropa, guardaban la herramienta, encima del Santo Sepulcro ponían cosas. Entonces yo me fui para la casa cural y Monseñor Henao me dijo, tranquila, no se preocupe, que el Santo Sepulcro tiene que estar en la iglesia. Yo le voy a abrir dónde ponerlo y hacemos una procesión solemne y lo volvemos a traer a la iglesia y no va a volver a salir de ahí, no se preocupe. Llegó el momento en que pues,
tumbaron la casa donde estaba el Santo Sepulcro y no había como a dónde más tenerlo y habían construido ya un museo en la Ciudadela, entonces lo llevaron para el museo. En aquel museo el sepulcro no estuvo bien cuidado. Me tocó llegar y ver cómo a veces en los trabajos que estaban haciendo, pues los trabajadores colocaban sobre el sepulcro sus cosas, ropa, ¿sí? Quedó como de perchero allá. Cuando yo llegué de párroco, entonces, pues quise que el Santo Sepulcro pues estuviera más a la vista y en un lugar digno, quise que estuviera en el templo. Entonces se habló, Hernán Darío Saldarriaga me colaboró en esa tarea de cómo organizarlo y disponerlo para el templo, ¿sí? En el templo está la cripta, pues no es el lugar donde están unos osarios ya más nuevos, y había un espacio para guardar cosas. Entonces vimos que ese lugar era apropiado como organizarlo para tener ahí el Santo Sepulcro ya permanente. Y es donde está ahora. Se organizó ese espacio y se organizó la traída del Santo Sepulcro. Yo recuerdo que propuse hacer una procesión de Santo Sepulcro. Muchos decían que no era tiempo, que eso no era, pero como no se trataba de que fuera tiempo o no tiempo, sino de traerlo y colocarlo en un lugar digno, entonces se hizo la procesión del Santo Sepulcro. Eso fue como en junio. Y lo colocamos en el lugar donde está. Y en el año 2022 me dediqué única y exclusivamente a levantar la historia de esa imagen tan valiosa para el municipio. Empezamos en el archivo de la iglesia de Andes buscando información. Luego de terminar allá pasamos al archivo histórico del municipio. De hecho, no se encontró mucha información. Pero un día, en compañía de unos colaboradores, nos fuimos a mirar el Santo Sepulcro y encontramos que en la parte baja de la espalda él tenía una placa y decía el nombre del taller donde fue construido, que es Taller Cristiano en la ciudad de Olot, en España. Escribimos a ese taller pidiendo información y ellos reconocen el Santo Sepulcro como de ese taller. Y nos mandaron, pues nos responden a la carta diciendo, o al oficio que mandamos, responden diciendo que sí, que la imagen fue hecha por el escultor Joan Mansell. Y hablan también acerca del Santo Sepulcro, que todo ese conjunto es de ellos. Seguimos pues ubicando y empezamos a hacer unas entrevistas en personas mayores de 90, encontramos solamente 3 que tenían sus capacidades mentales como muy sanas y nos confirmaban que sí, que el Santo Sepulcro había sido traído por él de Europa, pero no se especificaba ni la ciudad, ni de dónde fue hecho, ni el taller, ni nada de esas cosas, y que ese Santo Sepulcro toda la vida había sido un orgullo para los andinos. Pues es un sentimiento, ¿no? Es un sentir. Muchas cosas, el hombre hace objetos, construye elementos por un sentir, por una inspiración y pues la religión conlleva muchas cosas y también el quehacer, el conocer un oficio ha llevado pues a la construcción de estas obras de arte, ¿sí? Y el conocimiento también de las técnicas, el conocimiento de los materiales, porque en objetos como este pueda que no sea una sola persona la que lo hizo, sino es un grupo, es un gremio de talladores, de personas que saben, conocen la madera, cómo
tallarla y otras personas que saben cómo decorarla, cómo pintarla, ¿sí? Entonces es la unión y esfuerzos de varias personas. Y yo le repito a todo mundo, esto lo hizo Joan Bancel, es un artista español. Él terminó de estudiar artes plásticas y le ofrecieron hacer un Cristo yacente y se fue y desde su inexperiencia alcanzó a esto. Claro que esto es una réplica de un Cristo que hicieron, porque el taller cristiano tiene 2 Cristos yacentes. Por eso lo reconocen inmediatamente, porque ellos dicen, nosotros lo reconocemos como de nosotros, y fue hecho por el escultor Joan Bancel. Entonces, al menos hay un punto muy claro en eso. En Andes, quiero que sepan, en este territorio hay un objeto que pues desconocemos bien, no hay como una documentación, pero sí por la tradición oral de que ustedes reconocen pues la historia de cómo, quizás cómo llegó acá, pero es un objeto con unas características estéticas, históricas, muy importantes y que pues ustedes deberían valorar tenerlo acá, tenerlo en este territorio que no están pues en todos los territorios de Colombia, no están todos los pueblos, no gozan de una urna con estas características, con esta técnica de elaboración. Alrededor del Santo Sepulcro tiene pintadas unas flores de nardo. El nardo tiene un significado muy hermoso en la Iglesia Católica y especialmente con los difuntos, porque el nardo emite un olor muy agradable y mata el olor a muerto. Esa es la significación. Por eso esas flores sí se las restauraron en el 92, las volvieron a pintar. Y las pintó una nieta de Juan Bautista Escobar, que ya falleció. Pues un valor monetario, un valor en pesos, un valor en oro, no lo tiene, porque los objetos desde que los hacen tienen un proceso de una trayectoria y va recogiendo mucho más valor, no solamente el objeto como decir la cajita o la urna que está ahí pues elaborada, sino ese objeto va ganando con el paso de los años mucho más valor. Faciendam misericordiam cum patribus nostris et memorari testamenti sui sancti. Llorandum quo lloravir ad Abraham patrem nostrum datorum se nobis. Por ejemplo, nosotros fuera de la procesión del Santo Sepulcro, el Jueves Santo, mamá iba con otras señoras a arreglar el altar. Tal vez a usted le ha tocado, que estamos allá en la cena. Eso fue otra herencia de mamá. Era mamá, Elis Escobar, Nubia Vélez, Inés Arango y Leonor Arango. Eran las 5 señoras que siempre iban a la cena. Y a ellas les tocaba arreglar la mesa, poner el pan, el vino, todo. Y todavía lo estamos haciendo Olga Inés, María Elena y yo. La cena del Señor siempre ha sido la familia Escobar. Anteriormente, las Restrepos que me haya tocado a mí. Ángela y Luz Elena, doña Lucía Toro, Olga Inés Escobar, y
y Luis Eduardo, mi hermano. Cuando Luis Eduardo, mi hermano, murió, mi mamá me dijo, vaya, represente a Luis Eduardo, que él le encantaba estar en esto. Y yo sé que él donde está, él se va a sentir muy bien viéndola a usted allá. Entonces yo seguí participando cada año en lo de la cena. La familia Escobar siempre se ha encargado de eso, de poner todo, el vino, los panes, el mantel, las copas, todo. Eso se mantiene guardado en una cómoda que hay, en una piececita que es seguida de donde está el sepulcro. Eso es única y exclusivamente para la cena. Esa cena siempre, las cosas se han comprado con plata de los que participamos en ella, como es Ángela Restrepo, Olga Inés Escobar y mi persona. Al inicio las procesiones se realizaban, era la familia de don Juan Bautista Escobar la que tomaba como el liderazgo de ella y la hacían de una forma muy elegante. Con el tiempo la procesión pues ha crecido, ha sido como muy querida por todos los artistas y se ha tomado su tiempo. Desde niñas empezamos a desfilar llevando el incienso con vestidos típicos que lo arreglaba Catalina Ochoa. Catalina se fue para Medellín en el 1978 y le dijo a mamá, doña Lucía, quédese usted arreglando la procesión del Santo Sepulcro, que yo me voy a ir a Medellín y ya no puedo. Y mamá le dijo que sí, que ella con Ángela y Luz Helena la arreglaba. Y desde ese día entró el Santo Sepulcro a la vida de nosotros, hasta hoy. Bueno, con respecto a la procesión propiamente, el Santo Sepulcro, mi mamá era muy colaboradora con la parroquia. A raíz de eso hubo un congreso eucarístico y todas las parroquias celebraron ese año eucarístico. Vino un sacerdote como párroco que era amigo de la familia Restrepo Tobón. Le comentó que iban a hacer el traslado del Santísimo de la parroquia de Andes a la parroquia de San Pedro. Entonces organizaron una guardia de honor al Santísimo que lo llevaban caballeros en el palio, y entonces las parejas, los caballeros llevaban un cirio y la dama acompañante llevaba unas flores blancas. Así acompañaron al Santísimo. Luego, en la Semana Santa siguiente, el mismo párroco le comentó a mi mamá y a mis hermanas que cómo engalanaban el Santo Sepulcro, porque antes era una procesión normal acompañando todo el público al Santo Sepulcro. Entonces convinieron que el Santo Sepulcro, como venía con un ancestro de Escobares que lo mantenían primero en la casa de doña Enriqueta Escobar, que era más acá del Roma, bueno, en la sala, y allá se mantenía la ventana abierta y la gente pasaba y veneraba el Santo Sepulcro. Mi papá y todos sus primos participaban en el descendimiento del Señor. Ellos se iban de las 7 palabras, hacían el descendimiento y luego se preparaban para llevar el Santo Sepulcro hasta donde el
cura párroco dijera, pues si era San Pedro, si era al San Juan de Dios. Y regularmente las mujeres participaban cargando, y algunos hombres cargando la cruz y los clavos, y los clavos y la corona. Y la cruz, la corona y los clavos era llevado por dos hombres de la familia, acompañados por algunas mujeres que fueran parientes de Juan Bautista Escobar. Pero en el año 80, los clavos y la corona, como ya no había casi familia, ya éramos tan poquitos los que participábamos, lo tomaron los mellizos Gallego y luego ese puesto se lo dieron a la familia Mejía Posada. Porque el descendimiento lo hacía la familia Mejía Toro. Y cuando ya los viejos murieron, entonces quedaron la familia Mejía Posada, descendiente de los Mejías Toros, porque el papá era Mejía Toro, Gonzalo Mejía Toro, hermano de Roberto Mejía Toro, el líder antiguo de Andes. La tradición del descendimiento nació hace muchos años en unas familias que eran los Mejías y los Escobares. La tradición se fue de generación en generación de los muertos de las generaciones anteriores y la fuimos cogiendo las generaciones nuevas. Que yo tenga conocimiento desde Samuel Mejía, Roberto Mejía y alguien de la familia Escobar, que el descendimiento consiste en bajar el Señor de la Cruz, que se baja en 3 pasos. Después de la 7ª palabra, se baja un telón, se simula el terremoto, los rayos, los truenos, y ya comenzamos nosotros a subir en las escaleras, a bajar al Señor con una sábana. Primero le sacamos lo que son la corona de espinas, que son los instrumentos de pasión, en compañía de los clavos. Se le sacan, ya tomamos la sábana, bajamos al Señor, se lleva a una mesa donde las señoras lo ungen. De ahí llegamos a cierta parte, ya lo llevamos, cuando después de ungido se pasa al sepulcro, al Santo Sepulcro. Luego ya empezamos la procesión. Cabe anotar que, de lo dicho antes, los Mejías más o menos, Mejías Posadas, empezamos en el año 72-73, en compañía cuando ya los anteriores no participaron más del descendimiento. Y poco a poco se fue llegando los sobrinos, lo invitaron porque de todas maneras usted sabe que eso siempre pesa, eso lleva pues mucho protocolo, y iban viniendo los sobrinos cada año y cada que venían se iban antojando más, les gustaba. Ellos se sentían ahí como plenos, como yo no sé, se transportaban porque ellos decían que sentían como algo muy especial. Leonardo murió y ya siguieron los sobrinos. Bueno, y de ahí ya del descendimiento, entonces íbamos a ungir al Señor. El padre ungía al Señor, lo colocaban encima de una mesa en el altar, ya lo ungían y ya varias señoras nos colocábamos todas de negro y íbamos y ungíamos al Señor con algodoncito y perfume. Uno le pedía mucho, sobre todo por esta juventud, por tantas cosas que han pasado. Ay, sentía uno como un dolor tan grande que de todas maneras eso le queda a uno en el corazón. Y uno como madre, peor todavía viendo ese sufrimiento del Señor. Bueno, y ya de ahí ya nos preparábamos, llevamos muchos algodones con la gente
repartíamos los algodoncitos ahí en el altar, todo el mundo nos pide porque la gente le tiene mucha fe al algodón, para enfermedades, para pedir cositas, entonces siempre se reparte el algodón. Después del descendimiento, bajaban al Señor de allá de la cruz y lo transportaban a la urna del Santo Sepulcro. Y la familia Escobar se conseguía los perfumes más finos que podían importar para ungir al Santo Sepulcro con el perfume. Y la gente volvía a reclamar el algodoncito y lo guardaban como algo muy sagrado. Ah, no, ya no se unge el Señor de la urna, sino el que se desprende de la cruz. El que se desprende de la cruz lo colocan en la mesa donde se celebra la misa y allí lo ungimos, pero sin lociones. Lo ungimos con el algodón seco y ya luego, ya, pues si uno quiere, ya le echa el poquito de loción y ya se lo da a la gente. Sine timore, de mano inimicorum nostrorum liberati, serviamus santitate et justitia coram ipso omnibus diebus nostris. Es más, las flores que llegaban a la casa cural y todas las que nosotros podíamos pedir en las fincas llegaban a mi casa y allá nosotros arreglábamos los ramos todos iguales y todos de orquídeas. Y adornábamos el Santo Sepulcro también con orquídea. No había ramo de otra forma. Y anotábamos voluntariamente las parejas que iban a prestar esa guardia. Resolvimos que los hombres llevaran el cirio unido por una cinta morada al ramo que era igual para todas las damas acompañantes. Entonces eso se vio como muy bonito y ya adquirió una solemnidad. Siempre al Santo Sepulcro lo acompañó la familia y ahora los descendientes de la familia Escobar. Después se le añadieron los signos de la pasión, que lo llevaba un descendiente Escobar, que son la corona, la cruz y los clavos. Yo llevo recorriendo la procesión hace 55 años. Porque esta familia tenía dos espacios en el Santo Sepulcro, que era cargar la cruz y cargar los clavos y la corona. Pero con el tiempo y como las familias se van terminando, solamente llevamos la cruz. Pero la familia Escobar siempre ha llevado la cruz, que en otros tiempos le decían la cruz de los Escobares. Siempre era la misma, forrada en musgo con orquídeas moradas, y ya ahora la cambiamos y la llevamos dependiendo del tipo de flores que hayan en el mercado. Actualmente salimos solamente de 4 a 6 personas
pero siempre estamos ahí, no queremos perder esa posición, ¿sí? Para nosotros es un orgullo estar ahí, ¿sí? Y hacerle honor a ese señor Juan Bautista Escobar. Con el correr de los tiempos, cuando ya mi mamá se fue para Medellín y yo quedé sola y antes de Semana Santa vi que no iba a ser capaz con eso, entonces se lo pasé a la familia Restrepo Toro, en cabeza de la mamá de Ángela Restrepo Toro, de Lucelena Restrepo Toro, y la mamá nos cedió el local y nos colaboró con la hechura de los ramos y con la organización. Después empezamos a añadirles cosas entre las Restrepo, y como yo ya también me había ido a vivir a Medellín, pero venía en toda la Semana Santa, les colaboraba por los laditos. Entonces se le introdujo a la procesión las ahumadoras. Las parejas ya no invitábamos, sino que se les mandaba era a las entidades religiosas y cívicas de Andes. Entonces empezamos que nosotros hacíamos invitaciones. A la procesión no iba el que quisiera. En esa época hacíamos invitaciones al alcalde, al ejército, a la policía, a la Sociedad de Mejoras Públicas, al cuerpo médico, en ese tiempo Banco Cafetero, Caja Agraria. Pero no habían floristerías. Entonces, en mi casa, Selena y yo les hacíamos los ramos que tenían que llevar. Algunas personas nos daban una limosna, otras no, pero no se le cobraba a nadie. Entonces las damas llevaban un ramo de orquídeas y los caballeros un cirio encendido. Y así era la procesión. Primero fue al Colegio de las Hermanas y ya después se hizo hasta San Pedro, como está ahora, hasta San Pedro. Y la Virgen de los Dolores, de la mitad del camino, se devuelve a la iglesia de Andes. No lo acompaña la iglesia. El Santo Sepulcro, cuando llegó a Andes, el recorrido era muy pequeño, porque salían por el margen derecho de la iglesia, cogían la calle Marulanda, volteaban por la calle Arboleda y luego se venían por la calle Restrepo Escobar hasta el colegio, hasta la escuela Juan de Dios Uribe. Pero en el año 1965 llegó un sacerdote a la iglesia de San Pedro, el padre Gildardo Obando, y le solicitó al párroco de Andes que por qué ese Santo Sepulcro no lo llevaban hasta la iglesia de San Pedro Claver, en San Pedro. Y fue afirmativa la respuesta. Entonces en el año 65 empezó la procesión a ir pues, de la carrera Marulanda a la Arboleda, de la Arboleda a la Restrepo. Bajaban por la Trilladora, seguían por la avenida Medellín y en la estación de servicio de los Mendoza subían por esa callecita y de ahí se iban derecho hasta la iglesia de San Pedro. Un recorrido extremadamente largo, de muchas horas. Ya luego decidieron que no, entonces se van por aquí por el ladito de la plaza de mercado y suben hasta el parque de San Pedro. Ese es el recorrido que actualmente tiene. Yo difiero un poquito con el pensar de ciertas personas que dicen que es un desfile cívico. No,
El centro de la procesión es religioso, es el Santo Sepulcro. Ya las Restrepos y Misa Lucía se encargaron con otros colaboradores que tal vez Ángela sí recuerda los nombres, de seguir fomentando este desfile en honor del Santo Sepulcro con otros estandartes nuevos y con las entidades que se quisieron vincular a la procesión hasta el día de hoy. Tu puer, profeta altissimi vocaveris, brevis animante pacem Domini, para revias eius. Allandam scientiam, salutis plebeius, in remissionem peccatorum meorum. Hace, no me acuerdo cuántos años, ya el sepulcro estaba muy deteriorada la pintura. Conseguimos con la gobernación de Antioquia que nos consiguieran o nos prestaran un restaurador. Nos cobraron muy poquitica plata en ese tiempo, pero de todas maneras teníamos que conseguir el resto. Y Luis Eduardo Escobar, María Elena Escobar y Luz Elena, mi hermana, consiguieron tela de la bandera de Andes. Y nos pusimos a vender la bandera de Andes en todas partes, hasta en la chaza nos compraron. Y con esa plata, y plata que nos regalaron, le hicimos la primera restauración. Hasta ahora que lo están restaurando, la segunda vez. El proceso de diagnóstico involucra una serie de análisis como científicos a través de luces. En ese proceso histórico pues se determina también la técnica principalmente. Este Santo Sepulcro se elaboró en madera con hojilla dorada. Esa técnica de hojilla dorada es una superposición de capas sobre la madera que ponen una capa de cola animal. Posteriormente unas bases de preparación, ¿sí? Una base de preparación a base de yeso o carbonatos de calcio, que es blanca, y una sucesión de capas de bol que a veces son rojas, a veces son amarillas. Acá vemos en algunas partes es roja, en algunas partes es amarilla. Esta capa de bol es una mezcla de tierras con cola animal, y se bruñe, se pule para darle el acabado brillante a esa hojilla dorada que posteriormente se pone. Esa hojilla dorada se pone por secciones y se va puliendo y se va bruñendo para darle pues el acabado final, ¿sí? Se bruñe con piedras, con ágatas principalmente, unas piedras que son muy lisas y le dan el acabado brillante. Pero en ese proceso de diagnóstico inicial pues se determinó que esa capa de laminilla ha sido bastante intervenida. Pues con el paso de los años le han puesto una sucesión de capas de intervención, de lacas, de pinturas, y la idea es como tratar de rescatar esa originalidad, pues esas capas originales de laminilla dorada, eliminando y retirando todas las sucesivas pues capas de intervención que podrían pues estar afectando la obra. En el proceso de restauración, inicialmente se hizo una limpieza superficial con brochas, con unas brochas especiales, con hisopo,
se limpió de la suciedad, manchas que tenía. También con el uso del bisturí se pueden eliminar ciertas capas de pintura que son muy gruesas, suciedad, salpicaduras de pintura. Y ya después se empiezan a utilizar una serie de solventes para quitar esas capas, para ya finalmente pues unir las partes que están rotas, que están fragmentadas, y ya se hacen unos resanes para darle un acabado pues como final a la obra, con una reintegración cromática para darle una unidad a toda la obra. Ya podemos decir, y va a quedar el registro, que en este momento se hizo por un profesional en restauración y conservación, que fue contratado por una entidad como es la Fundación Ferrocarril de Antioquia, que ellos son arquitectos restauradores, expertos en conservación y restauración del patrimonio. Esperamos que con este proceso de intervención, por lo menos unos 300 años más, no haya que hacerle nada más, porque nuestros procesos de intervención son digamos, están con los criterios de la intervención, o sea, con la mínima intervención posible, con materiales que son testeados, pues materiales que son de conservación, son muy compatibles con los originales, y la idea no es afectar la obra, la idea es procurar que la obra perdure pues muchos años más. Y la idea en la conservación es tratar de no tocarlo tanto, ¿sí? Nosotros con las huellas digitales en las manos tenemos una grasa natural que va afectando, aunque pues la hojilla es un material muy noble, pero se va afectando si lo vamos tocando, lo vamos manipulando mucho. Entonces la idea no es tocarlo mucho, es hacerle un proceso de limpieza, pero un proceso de limpieza no muy agresivo, no con trapo, no en húmedo, sino es un proceso con una brocha que se puede hacer constante, semanalmente, una limpieza superficial para quitarle el polvo o cubrirlo para evitar que le caiga el polvo natural pues que circula, y tratar, pues estamos monitoreando, yo estoy monitoreando las condiciones de humedad y de temperatura del lugar donde se almacena, tanto la urna como el Cristo en la parte interna, cómo es la humedad, cómo se comporta la humedad y la temperatura, para ya darles unas recomendaciones finales de cómo debe ser ese almacenamiento. ¿Sí? Hay muchos factores pues que afectan la conservación de un objeto, como la humedad, la temperatura, la iluminación. ¿Sí? Acá pues ya manejamos una iluminación que es LED, que la iluminación LED no produce calor, no produce tanta radiación, entonces no la va a afectar tanto la iluminación, pero sí los cambios de humedad y de temperatura que tenemos que evaluar cómo se van a controlar. Eso permite una conservación del objeto, de la urna. Considero que es el objeto cultural del municipio que más gente mueve, porque no solamente salen a ver la procesión como tal, sino el paso de esa imagen tan hermosa y tan bien lograda que se hizo en Oló de España. Eso es lo que a mí me ha parecido muy interesante de la procesión. Llueva, esté haciendo una noche hermosa, en todos los estados del clima la procesión pasa. Los andinos siempre nos hemos sentido orgullosos de esta obra, de este Santo Sepulcro. Es un ícono que nos identifica y nos ayuda también a fortalecer y animarnos en la fe, de manera especial en la Semana Santa. Hoy es un apreciado personaje en nuestra comunidad andina, en las procesiones de cada año, que cada año es más bonita, donde todo mundo participa, donde es de todos, donde se hace toda la ceremonia, las personas, las escuadras, las instituciones desfilando, y los que no desfilan a verlo pasar en un silencio que sorprende por el nivel de aprecio que se le tiene. Santo Sepulcro de Andes, una obra por la que estamos siempre orgullosos y que es parte de nuestra identidad como comunidad andina. La procesión del Santo Sepulcro sigue siendo un homenaje al Santo Sepulcro, y las personas
asisten a la procesión no obligadas, sino con el gusto de representar sus entidades al Santo Sepulcro. Porque es que vienen dos imágenes extremadamente hermosas, que es el Santo Sepulcro, el Cristo yacente y la Virgen de los Dolores, que hace que uno se pare allá 1 o 2 horas a ver pasar eso tan lindo. Entonces, es otro concepto muy interesante. La Dolorosa de aquí es hermosa, hermosa. Uno siente algo muy especial cuando uno mira a la Dolorosa, en su tristeza en esa procesión, y sale muy cachaca y muy linda. Y el sepulcro también. Los santos de aquí son todos muy lindos. Que Andes tiene una de las reliquias más hermosas que tiene Colombia, porque es que ese Santo Sepulcro es hermosísimo. Es tan bonita y tan diciente para el pueblo y para los andinos, porque yo he ido a varias procesiones de Colombia, y para mí la procesión de Andes es el reunir el sentimiento de todos los andinos alrededor del Santo Sepulcro. Ya, para mí es muy bonita. No porque yo lo diga, sino que uno oye comentarios de la gente. Ay, que la Semana Santa de Andes es muy bonita. Uno dice sí, bonita sí es. Muy concurrida, las procesiones son muy hermosas y nosotros para las procesiones hemos sido pinchaditos. Entonces a nosotros nos gusta los andinos, nos gusta lo bueno. Ah, sí, los turistas vienen y es una procesión solemne muy linda y a conocerla. Y a ver el silencio y el respeto que hay con el Señor y con la procesión del Señor. Yo quisiera que los jóvenes que escuchan y ven esto y que tienen, así no sean de la familia, sigan este legado que nosotros hemos tenido de estar siempre como que las cosas funcionen bien y que todo se vea bonito. Y que eso dure y perdure entre la gente. Los muchachos deben de valorar ese patrimonio que heredaron, que es un patrimonio que da cuenta pues de un proceso religioso, de un proceso artístico. Igual el objeto transmite mucha información de técnicas que algunas ya se han perdido, ¿sí? Esto lo hacían de generación en generación y las técnicas, los procesos de elaboración, la talla en madera, la pintura, se ha ido perdiendo y son pocas las personas que tienen este conocimiento y que la idea es que pues valoren lo que tienen y reconozcan y vean la importancia de este gran objeto que tienen, ¿sí? El Santo Sepulcro de Andes es una obra de orgullo nacional, por su belleza, por su preservación, por su historia. Nosotros andinos que lo tenemos acá, vamos a cuidarlo, a valorarlo y a respetarlo, y a que no termine nunca esa tradición del Viernes Santo, que es tan bonita, es integrando las dos parroquias, la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes y la parroquia de San Pedro Claver. Tener la fe intacta, la fe totalmente dedicada a esta parte religiosa que tanto nos gusta practicar y que hoy, con el Santo Sepulcro, logramos trascender como comunidad, a cuidarlo, a protegerlo. Hoy somos nosotros los que hacemos por ellos un cuidado, pero queremos que muchas más generaciones sigan cuidándolo. Y sintámonos orgullosos, muy orgullosos de tenerlo en nuestro municipio, que él también es nuestro protector. Per viscera misericordia Dei nostri, in qui vos visitavit nos, oriens exalto. Illuminarei
in viam pacis. Chalices in terra, fiat pax et amor.